Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad le toca exponer al grupo 5 con los integrantes que son Cabrejos Encinas Jocelyn, Lazo Llave Carol, Toscano Flores Diego, Vilches Dávila Maricielo y Vivanco Quispe Jordi. Bueno, el tema de nuestra exposición es acerca de la pobreza en el tiempo de pandemia. El problema general son los factores que determinan la pobreza en el Perú en el tiempo de pandemia, de acuerdo a los artículos científicos del periodo 2020 al periodo 2022. En los objetivos, el general es analizar los factores que determinan la pobreza en el Perú, y en los objetivos específicos, el objetivo específico número 1 es describir los efectos positivos y negativos en el tiempo de pandemia. El objetivo específico número 2 es analizar de qué manera la desnutrición afectó a los niños y a personas mayores en tiempo de pandemia. Y el objetivo número 3 es identificar las características del desempleo en el tiempo de pandemia. Bueno, continuando con la exposición, me tocó comentarles sobre lo que es la metodología. La metodología nos habla sobre el analizar los factores que determinan la pobreza en el Perú en tiempos de pandemia, de acuerdo a los artículos científicos utilizados. En este caso nosotros hemos utilizado artículos científicos como el Google Académico, el ProQuest, el EBSCO y algunos más artículos que el profesor en clase nos ha recomendado, ¿no?, para poder utilizar. Y así buscamos datos informativos, artículos científicos con palabras clave, ¿no?, que hemos utilizado, como la pobreza en el Perú, los tiempos, los efectos positivos y negativos en tiempos de la pandemia, y también sobre lo que es la alimentación, la nutrición, todo lo que se enfoca en la pobreza en el Perú, que se ha vivido y se vive teniendo problemas desde mucho más antes, ¿no?, y que ha chocado de una forma muy fuerte en el tiempo de la pandemia, y que el Perú no estaba atravesando o no estaba con buenas aspectos médico, aspecto de cómo afrontar esta pandemia, ¿no? Bueno, a continuación doy lo que es los resultados que se ha utilizado. En el primer punto tocamos que es el resultado de los efectos positivos y negativos de la pandemia, en las cuales son las clases virtuales, que sería el primer punto. El segundo punto, los avances tecnológicos, y tercer punto, que sería el nuevo emprendimiento. En el clases virtuales, en el primer punto que señalo es las enseñanzas en línea en el Perú ha incrementado la eficiencia en el sistema de enseñanza que existe hasta ahora. Y bueno, en el segundo punto también tocamos según nos basamos al autor que nos comenta, según Olortegui y Vizcarra, en el 2020 nos menciona que muchos emprendedores han utilizado las redes sociales para poder así, ¿no?, utilizar una herramienta para poder vender sus productos, ¿no?, de manera eficaz y eficiente, sin tener mucho contacto con las personas. Y el tercer punto que hemos tocado es el nuevo emprendimiento. Hay muchas personas que en la pandemia que generaron nuevo emprendimiento, ¿no?, que hoy en día les está yendo bien. Personas que con espíritu de emprendedor encontraron nuevas oportunidades de trabajo, nuevas formas de hacer un negocio para crear una empresa en medio de esta crisis que se ha vivido. Y bueno, de todas maneras, la pandemia ha afectado mucho, ¿no?, en nuestro país. Con lo que era el resultado 2, en lo que era la crisis sanitaria del Perú, lo que enfrentaba en las primeras semanas de mayo, las familias en lo que eran las zonas metropolitanas de Lima y el Callao presentaban por lo menos 14 de ellas que no podían comprar alimentos ricos en proteínas, lo cual llegaba a ser un alza en el porcentaje de niños con anemia, que lo que padecían de una moderada a una severa. Esto también pudiendo reducirse mediante el seguimiento de la nutrición infantil y campañas educativas para grupos familiares. La anemia y la obesidad estaban siendo los mayores problemas en lo que eran los niños menores de 5 años a causa de lo que era una mala alimentación, siendo la región más afectada la zona de lo que era Huancavelica, donde se muestra lo que era en el primer trimestre del 2021 el alza del 25.8%. Según la OMS, este es un problema moderado en la salud pública. Ahora bien, tenemos lo que es el resultado número 3, donde tenemos lo que era el desempleo en lo que son las variaciones con otros años. Por ejemplo, en el análisis se revelaba que el 43.6% de desocupados en lo que era la pobreza trabajaban en ocupaciones verdaderas,
tanto como eran amas de casa, conserjes, zapateros, y el 23.9% eran artesanos y otros operadores de máquinas. En el año 2020, en el 14 de marzo, en la tasa de desempleo fue del 1.2%. En esta semana de desempleo aumentaban en 101.000 personas también. Huaypaya, Arucutipa y Sosa en el 2020 nos mencionaban que los ingresos disminuían en un 85% y también en un 13.9%. Entonces casi todos experimentaban una disminución en sus ingresos familiares después de lo que era la pandemia. Eso también era debido a que habían otros trabajadores informales y otros trabajadores formales. Los trabajadores formales se referían a todos aquellos que contaban con lo que era un contrato mediante una planilla y que todo estaba en un contacto legal mediante lo que era una empresa. Y esto fue en los tiempos de pandemia, eran reducidos en la cantidad de valores que eran debajo de una mediana, lo cual eran tan solo 31.326 puestos, mientras tanto que los trabajadores informales, que eran cada 10 peruanos, y entonces se tiene que un trabajador informal era más que un trabajador formal. Bueno, continuando con la exposición, después de la discusión en grupo, obtuvimos los siguientes resultados. Como nos menciona Merino, Córdoba, Aguirre, García y López, existen efectos positivos y negativos de la pandemia. Como aspectos negativos tenemos lo que nos menciona Barrutia, Sánchez y Silva, es que uno de los mayores problemas en niños menores de 5 años por una mala alimentación es la anemia y la obesidad. Otro resultado que obtuvimos es lo que nos menciona Cuña, que las bodegas que existen en el país representan uno de los canales de venta más importantes. También Martel, Solano y López nos mencionan que las empresas tuvieron que innovar y digitalizarse para llegar a todo tipo de usuarios que se encontraban en casa por la realidad de la pandemia. Reforzando a ello, Olortegui y Vizcarra nos mencionan que cualquier emprendedor que quiere iniciar un proyecto comercial o mejorar su negocio, debe tener plena confianza en sus planes de vida. Y por último, sobre la disponibilidad en la alimentación en tiempos de pandemia, es que afectó a Lima Metropolitana y el Callao, con un 14% que no compraban alimentos altos en proteína, y el 73% por falta de recursos económicos. Por otro lado, los autores León y Arquello nos afirman que el consumo de bebidas azucaradas, snacks, y dulces como las comidas rápidas y listas para comer también incrementaron en tiempos de pandemia por el COVID-19. Después de realizar el trabajo en grupo, llegamos a las siguientes conclusiones: que el Perú en el año 2020 tuvo una crisis a causa del COVID-19, entrando a un estado de emergencia, por lo que tuvo muchos factores que rescatar, como los efectos positivos y negativos. También que la buena alimentación y nutrición se vio afectada después de la situación del COVID-19, ocasionando a su vez el poco desarrollo infantil, el decaimiento en la salud materna y neonatal, incrementando la desnutrición infantil crónica y aguda. Y otra de las personas también desarrollaron la anemia. El desempleo también descendió en los años 2020 aproximadamente, debido a la coyuntura que el país estaba pasando en ese entonces, ya que el país no estaba preparado para afrontar esta crisis mundial que perjudicó a muchos ciudadanos que se encontraban en situaciones de pobreza extrema. Gracias.